Bienvenidos a la unidad número 4 de Introducción a la Biología. Tiene por título La célula, características generales. Bien, ¿cuáles son algunos contenidos que vamos a abordar? Las características generales de los seres vivos, patrón básico de organización, metabolismo, irritabilidad, homeostasis, crecimiento, movimiento, reproducción y adaptación, teoría celular, postulados, tipos de células, eucariotas y procariotas, características generales, diferencias y similitudes, y auto y heterotrofismo. Esos son los contenidos que vamos a abordar en la clase de hoy, asincrónica. Bien, dijimos que las características generales de los seres vivos, en el curso de ingreso nosotros habíamos empezado a hablar de este tema y dijimos que es difícil definir la vida. Nosotros tenemos, y también lo vimos, diferentes enfoques de ver el concepto de vida. Y llegamos a la conclusión que un ser con vida puede tener diferentes características. Y para ser considerado un organismo con vida, debe cumplir estas características. ¿Cuáles son? Patrón básico de organización, metabolismo, irritabilidad, homeostasis, crecimiento, desarrollo, movimiento, reproducción y adaptación. Ustedes cuando comiencen la lectura, quizá crecimiento y desarrollo lo encuentren en un mismo punto. Bien, vamos a empezar con el primero. Patrón básico de organización. Es el nivel más simple de organización de la materia y que es el subatómico. Y este está compuesto por protones, neutrones y electrones. Ya lo habíamos visto en la unidad número 3. Este conjunto de protones, neutrones y electrones constituyen el átomo. Y en un siguiente nivel, los átomos individuales forman las moléculas. Es decir, los protones, neutrones y electrones forman los átomos. Y la unión de estos átomos forman las moléculas. Ahí, como vemos en un ejemplo, voy a marcar con el puntero, acá tenemos el ejemplo de los electrones que giran en torno al átomo, ¿sí? Al núcleo atómico que está compuesto por protón y neutrón. Y acá tenemos una imagen que ya hemos visto del átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que forman H2O, que es la molécula del agua. Seguimos con patrón básico de organización. En un nuevo nivel de organización surge la propiedad más notable de todas, que es la vida. Como establece la teoría celular, todos los organismos vivos están compuestos de una o más células. Y nosotros ahí vamos a hacer la aclaración que tenemos unicelulares y pluricelulares. Unicelulares, con el prefijo uni, significa un organismo de una sola célula. Y pluricelulares cuando tiene más de una. Estas células vivas especializadas se organizan en tejidos, como por ejemplo el epitelial, el conectivo conjuntivo, el muscular y el nervioso. Este conjunto, a su vez, de tejidos forman los órganos. El conjunto de órganos forman los sistemas y van a dar lugar a otro nivel de organización que es el del organismo, que interactúan formando poblaciones. Y estas poblaciones constituyen comunidades que forman ecosistemas. Es así entonces que desde el nivel más pequeño vamos hasta el último nivel de organización que se llama la biosfera y que comprende no solo a toda la diversidad de plantas, animales, microorganismos y la interacción entre ellos, sino también las características físicas del ambiente y la del propio planeta Tierra en su totalidad. Entonces acá abajo vemos una imagen desde, en este caso, una célula del hígado y una célula del hígado más otra célula más, forman un tejido. Esos tejidos forman el órgano en sí, que en este caso es el hígado. Los tejidos se unen para formar un sistema digestivo y tenemos como, en este caso, finaliza en el individuo. Si seguimos hablando de patrón básico de organización, tenemos átomo a modo de revisión. Esto ya lo habíamos visto en la unidad número 3. El átomo, protones, carga positiva, neutrones, carga neutra,
electrones, carga negativa, es la unidad fundamental de la materia no viva. Ojo ahí. Molécula es la unión de estos átomos. Biomolécula, las moléculas de importancia biológica, las que habíamos visto, azúcares, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y acá vamos a empezar a hablar del patrón básico de organización para los seres con vida. La unidad fundamental de la materia viva es la célula. La unión de las células forman tejidos. La unión de células con su misma función puede ser el epitelial, conectivo, nervioso y muscular. La unión de los tejidos forman órganos. La unión de los órganos sistemas. Los sistemas forman los organismos. La unión de organismos, la población, que es la unión de organismos que pertenecen a la misma especie. La comunidad es la unión de diferentes poblaciones. El ecosistema, el conjunto de comunidades. Y la biosfera, que es el nivel mayor de organización. Otro tipo de característica de vida es el metabolismo. Y los organismos son expertos en la conversión de energía. Entonces, ¿qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas y transformaciones de energía, incluidas la síntesis y degradación de moléculas. Esto constituye el metabolismo. Y tenemos dos tipos, heterótrofos y autótrofos. Heterótrofos, como tenemos acá la imagen de la vaca, necesita de otros organismos para poder subsistir. En el caso de los autótrofos, que en este caso son las plantas, no necesitan de otros organismos, pero sí necesitan de la radiación solar para poder efectuar el proceso de fotosíntesis y crear su propio alimento. Otra característica de vida es la homeostasis. Los organismos son capaces de mantener el medio interno estable dentro de ciertos límites. Los seres vivos son homeostáticos, es decir, que se mantienen relativamente estables. Y acá tenemos una imagen de lo que se puede conocer como piel de gallina o piel de pollo, depende del lugar de nuestro país, tiene diferentes maneras de llamarlo. Cuando se nos pone la piel de gallina y se nos paran los pelitos, nosotros decimos que puede ser por miedo, es una respuesta a diferentes estímulos, ¿sí? Y mantiene estable nuestro medio interno. Puede ser miedo, frío. Y acá, en este caso, en este dibujito, vemos cómo tiembla, ¿sí? Tiembla. Lo que intenta hacer es, con este movimiento muscular, levantar la temperatura corporal para equilibrar. Acá tenemos, bueno, una respuesta de una persona que está con fiebre, que está enferma, que esa es la respuesta de nuestro organismo a diferentes puede ser microorganismos que no pertenecen a nuestro cuerpo, y esa es la manera de manifestarse. Acá transpiración, cuando el medio externo es superior, la temperatura es superior, nuestro cuerpo se manifiesta transpirando. Y acá tenemos otra imagen que vemos en el caso de una especie, ¿sí?, de zonas áridas, que lo que acá tenemos ampliada es la presencia de venas que están expuestas. Lo que hace es para poder enfriar su cuerpo. Y acá, no sé si se ve, pero porque estoy yo, acá abajo se ve un perro que está jadeando, ¿sí? Entonces también lo que hace es equilibrar la temperatura externa con la interna. Bien, la reproducción es otra característica de vida. Bueno, como dice ahí, es una característica más sorprendente, la capacidad de reproducirse y transmitir la información desde los padres hacia los hijos, ¿sí? En este caso tenemos una imagen acá de una reproducción sexual y requiere de dos individuos de sexos diferentes, y las del tercer ser vivo posee características con rasgos de ambos, es decir, tenemos las características del padre y las características de la madre, y en este caso el tercer ser vivo va a obtener características de ambos. Y en la reproducción asexual no requiere de dos organismos, ¿sí?, sino que es una extensión de uno mismo y posee las características idénticas de su progenitora. Y acá podemos ver
una especie vegetal estolonífera, es decir que tiene su raíz y puede ser que por encima de la superficie terrestre que está a la vista o puede ser por debajo, como está en la imagen que está abajo mío, de mi imagen, podemos ver que puede ir reproduciéndose asexualmente. Irritabilidad. ¿Cómo reacciona el organismo respecto a diferentes estímulos? Y ahí tenemos una imagen de la pupila agrandada cuando está en una penumbra u oscuridad y cuando estamos frente a luz abundante o una luz normal en nuestra casa, nuestra pupila queda más pequeña. Y acá tenemos otra imagen de un encendedor. Es decir, cuando nosotros ponemos el dedo sobre un encendedor, ponemos arriba del dedo fuego, lo que inmediatamente vamos a hacer es sacarlo. Bueno, esa es una respuesta a diferentes estímulos, en este caso el fuego. Otra característica de vida es el crecimiento. El crecimiento puede ser de dos tipos. El aumento de tamaño de la célula y el aumento de la cantidad de células. Entonces, cuando nosotros le preguntemos la característica de vida y crecimiento, ¿cuál es su definición? Ustedes pueden decir que tenemos dos tipos de crecimiento. En el tamaño de la célula y en la cantidad de células. Y acá tenemos imágenes de plantas, de seres humanos y de acá de la vaca en crecimiento. Bien, ahora otra característica de vida es el desarrollo. Un organismo se desarrolla a lo largo de su vida desde que es un óvulo fecundado. Y acá nosotros vemos justamente el proceso de desarrollo del óvulo a la espera de ser fecundado, ¿sí? Movimiento, otra característica de vida. ¿Qué es el movimiento? El desplazamiento de un organismo de un lugar a otro con algún objetivo. Por ejemplo, un ave. ¿Cuál es el movimiento? Bueno, su desplazamiento es volar. En el caso del pato, ¿cuál es su desplazamiento? Nadar. En el caso del girasol, ¿tiene movimiento? Sí, como su nombre lo indica, gira en respuesta al movimiento del sol. Acá lo que vemos también, vemos un depredador seguramente en busca de su presa. Vemos que está corriendo, es un desplazamiento en busca de su presa. Y acá también vemos un movimiento, ¿sí? Una actividad deportiva con un objetivo, por supuesto, mantener una vida sana, seguramente. Adaptación, otra característica de vida. Los seres vivos poseen una capacidad limitada para sobrevivir frente a los cambios en su medio. En el caso de los insectos o los anfibios, combinan la pigmentación de su piel para mimetizarse y pasar inadvertidos a sus presas o sus predadores, como vemos en esta imagen. Este cambio de coloración tiene que ver con una característica de vida que se llama adaptación. Las plantas del desierto, como ven en esta imagen acá, carecen de hojas anchas y en su lugar presentan espinas. Ustedes ya las conocen, son propias de zonas áridas, lo que reduce la superficie expuesta al sol y la pérdida de agua en los tejidos. Teoría celular. Es uno de los fundamentos de la biología moderna y afirma que, primero, todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. En el postulado 2, las reacciones químicas de un organismo vivo, incluidos los procesos que liberan energía y las reacciones biosintéticas, ocurren dentro de las células. Postulado 3, las células se originan a partir de otras células. Y la última, que las células contienen información hereditaria de los organismos de los cuales son parte y esta información pasa desde las células progenitoras hacia las células hijas. Tenemos dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Si bien vamos a profundizar en la próxima unidad, vamos a hablar de algunas características generales. Procariotas. Fíjense que pro es un prefijo que significa antes, y en este caso antes de un núcleo. El material genético es una molécula grande y circular de ADN
a la que están débilmente asociadas proteínas ubicadas en una región llamada nucleoide y carecen de envoltura nuclear. Esta característica es una pregunta de parcial y de examen final. ¿Cuál es la definición de procariotas y cuál es la diferencia entre procariotas y eucariotas? Eucariotas viene del griego y significa verdadero núcleo. Tienen un citoplasma compartimentado por membrana, destacando la existencia de un núcleo celular organizado, limitado por una envoltura nuclear. Acá tenemos esta diferencia que yo les decía recién, que es una pregunta de examen parcial y final, en el cual está contenido el material hereditario que incluye el ADN y es la base de la herencia. Entonces, en las células procariotas no poseen una envoltura nuclear definida, sino que tiene un nucleoide, y en las eucariotas sí, tiene una envoltura nuclear definida y el ADN se encuentra dentro de esa envoltura nuclear, a diferencia de las procariotas, donde el ADN se encuentra disperso con el citoplasma. Dentro de las eucariotas tenemos la célula vegetal y la célula animal. Ahí tenemos una imagen de la célula eucariota vegetal, que como vemos a primera vista tiene forma cúbica, o pueden encontrar como cuadrada también. Tiene una pared celular, que es la primera diferencia con la célula eucariota animal. Tiene membrana celular, citoesqueleto. Tiene un aparato de Golgi. Como les digo, solamente ahora en este caso vamos a verlos y vamos a profundizar en la clase siguiente. Tiene vesícula de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso. Tiene núcleo definido, como dijimos que es eucariota. Tiene un nucleolo. Tiene citoplasma, peroxisomas, mitocondria, vacuola. Característica fundamental de la célula eucariota vegetal, porque es la encargada de almacenar el agua y ocupa casi el 50% de la célula vegetal. Tiene cloroplasto, que es la que tiene la función de la fotosíntesis. Tiene plasmodesmos, que son estos orificios que comunican la célula, entre las células vegetales se comunican a través de los plasmodesmos. Y acá tenemos en la última diapositiva de esta presentación la célula eucariota animal. Y acá nosotros vamos a ver que cloroplastos no tiene, tampoco tiene pared celular. Son diferencias con la vegetal. La vamos a ver más adelante, como les digo. Tiene complejo de Golgi, citoesqueleto, lisosomas, tiene centríolos, que son los encargados de la división celular, mitosis y meiosis. Tiene una membrana plasmática, que es lo que lo rodea con el medio externo. Tiene núcleo, retículo endoplasmático liso y rugoso. Me imagino que eso en el curso de ingreso los estudiantes de veterinaria ya lo han visto. Los de tecnicatura y de ingeniería lo vieron conmigo. Entonces, a modo de repaso esto nada más. Y bueno, y de esta manera damos por finalizada la unidad número 4, que vamos a seguir trabajando, Dios mediante, el día próximo sábado. Muchas gracias.